El día de hoy vamos a revisar cómo le hacemos para calcular el trabajo en un ciclo termodinámico. En este caso tenemos el siguiente diagrama. Tenemos un diagrama de presión contra volumen. Aquí la gráfica nos dice que la presión está en pascales, el volumen está en metros cúbicos. La idea es la siguiente. Tenemos un sistema donde empieza en el momento A. En este momento A, notemos que nuestro sistema se encuentra con un volumen V1 y una presión que es la presión 2. Aquí lo que va a pasar es que a una presión constante se permite que el sistema aumente su volumen, es decir, a la misma presión P2 pasa desde el volumen V1 hasta el volumen V2. Posteriormente se permite que a volumen constante disminuya la presión. Aquí lo que va a pasar es que vamos a tener a volumen constante, es decir, mantenemos el volumen 2, una presión, y ahora tenemos una presión 1. Noten que aquí ya se redujo el valor de la presión. Ahora permitimos que a presión constante el volumen disminuya, para regresar a un volumen V1 y una presión P1, para posteriormente permitir que la presión aumente a volumen constante. Y el ciclo comienza nuevamente en nuestro sistema. Ok, ahora, ¿cómo le hacemos para calcular el trabajo realizado en todo este ciclo que nosotros estamos observando ahí? Bueno, la idea es bastante simple. Notemos lo siguiente. Recordemos que si nosotros queremos calcular el trabajo nosotros lo definimos como fuerza, producto interno, con el vector desplazamiento. En este caso, nosotros pensemos en lo siguiente. Imagínense que tenemos un pistón. Entonces, listo, aquí tenemos un cilindro, acá abajo está cerrado. Aquí tenemos un pistón con la misma área que tiene la tapa de abajo. En la posición le voy a poner X1. Lo que va a pasar posteriormente es que dejamos que el sistema se expanda y ahora ese pistón va a estar a una altura X2. Fíjense que aquí hay una diferencia de alturas que va a ser delta X, donde delta X pues obviamente no es otra cosa más que X2 menos X1. ¿Cómo le hacemos para calcular el trabajo que el gas realizó para expandirse? Pues muy fácil. El trabajo que el gas realizó para expandirse va a ser la fuerza por el desplazamiento. ¿Cuánto fue el desplazamiento? Pues el desplazamiento fue delta X. Pero ahora, ¿cuál es la fuerza que nuestro sistema está ejerciendo? Eso tampoco es problema porque nosotros sabemos que este cilindro no está cambiando su área. El área transversal se mantiene constante. Y la presión que tiene mi sistema también la puedo calcular. Yo sé que la presión es la fuerza que ejerce el gas sobre las paredes, sobre el área de la pared sobre la cual está trabajando. Entonces, fuerza despejando no es otra cosa más que presión por área. Sustituimos eso en el cálculo que estábamos realizando y vamos a obtener que el trabajo no es otra cosa más que la presión por el área por delta X. Listo. ¿Eso de qué nos va a servir? Pues si nosotros revisamos, si yo quisiera conocer cuál es el volumen de este cilindro que yo tengo aquí, el que estoy dibujando en negro, me fijo cuál es el área de la tapa de abajo, de la tapa de arriba, y lo multiplico por su altura. Es decir, el volumen de este cilindro no es otra cosa más que el área de la base por la altura. Fíjense que aquí tenemos exactamente lo mismo. Esto es el área de la base por delta X. Es decir, esto sería el área por delta X, que es X2 menos X1. Es decir, esto es área por X2 menos área por X1. Si nosotros somos cuidadosos, nos vamos a dar cuenta que el área por X1 era el volumen 1 menos área por X2 es el volumen 2, menos área por X1 sería el volumen 1. Esto de aquí no es otra cosa más que delta V. ¿Qué significa eso? Que el trabajo realizado por el sistema para expandirse es la presión por el cambio del volumen. Como nosotros nos podemos dar cuenta, el trabajo realizado es entonces la presión por el cambio del volumen. De aquí podemos obtener una información muy importante, y esta es que si delta V es igual a 0, es decir, si el volumen no cambia, entonces presión independientemente del valor que tenga por 0 me daría 0. El trabajo también es igual a 0. Esa es una consecuencia muy importante de lo que acabamos de encontrar sobre cómo entendemos el trabajo en la termodinámica. Ahora,
vamos a lo que queríamos saber desde el principio. ¿Cómo le hacemos para conocer el trabajo realizado en todo el ciclo termodinámico? Pues si nosotros nos damos cuenta, el trabajo total no es otra cosa más que el trabajo que yo requiero para pasar desde el punto A hasta el punto B. Eso sería entonces el trabajo para pasar de A a B, más el trabajo requerido para pasar desde B hasta C, más el trabajo para pasar de C a D, más el trabajo que yo requiero para pasar de D hasta A. Y ahí ya regreso y tengo todo el ciclo. Entonces vamos a ver. Según esta expresión que yo acabo de encontrar, vamos a calcular el trabajo para yo ir desde A hasta B. Esto sería la presión 2, que es la presión que se mantiene constante por el cambio del volumen. Este cambio del volumen va a ser el volumen 2, porque es el volumen final, menos el volumen 1. Dicho de esta manera, esto que tengo aquí es el trabajo para ir de A hasta B. ¿Cuál es el trabajo que yo requiero para pasar de B a C? Fíjense que en este caso lo que tengo es un cambio de presión, porque el volumen no cambió para pasar de B a C, B2 aquí, B2 aquí. Este nunca cambió, por lo tanto, si el volumen no cambia, acabamos de decir que el trabajo realizado es 0. Ahora, vamos por el trabajo requerido para estar desde el punto C y pasar al punto D. El trabajo para estar en el punto C y llegar al punto D va a ser, fíjense que la presión es constante, sería la presión 1 por el cambio del volumen. Sería entonces presión 1 por B2 menos B1. Bueno, B1 menos B2. ¿Por qué? Porque B1 es el volumen final en este caso. Y finalmente, el trabajo que yo requiero para pasar de D y regresar al punto A, que es el punto inicial, también va a ser 0, porque fíjense que el volumen 1 se mantiene constante. Y dijimos que cuando no hay cambio de volumen, no se realiza trabajo. Por lo tanto, el trabajo total que se realiza no es otra cosa más que el trabajo que va de A a B más el trabajo de C a D, que son los puntos donde sí los tramos donde sí se realizó trabajo. El trabajo que va de A hasta B sería la presión 2 por B2 menos B1 más P1, que es B1 menos B2. Fíjense que aquí B2 y B1, aquí también aparece B1 y menos B2, nada más que aparecen con signos contrarios. Aquí voy a factorizar un signo menos para que me quede como la presión 2 por el volumen 2 menos el volumen 1. Factorizo aquí un signo menos, P1 por B2 menos B1. Fíjense que es lo mismo, menos por más B2, me queda menos por más menos, que es el menos que yo tenía antes. Y aquí menos por menos me da más, que hace que sea este más B1 que yo tenía inicialmente. Ahora sí, fíjense que este es término común, yo puedo factorizar y me quedaría que esto es la presión 2 menos la presión 1 por el volumen 2 menos el volumen 1. Esto es el trabajo total realizado en el ciclo, lo cual es bien interesante porque si se fijan, en este ciclo, aquí adentro se está describiendo un rectángulo. Fíjense que el área encerrada por ese rectángulo, ¿qué área tiene? Su base, la base es de aquí hasta acá, que sería B2 menos B1, multiplicando a la altura. ¿Quién es su altura? Desde aquí hasta acá, es decir, la presión 2 menos la presión 1. El área es entonces igual al trabajo realizado. Lo que queremos ver aquí es que el trabajo realizado en un ciclo termodinámico es lo mismo que el área encerrada por la curva. Esta es una de las cosas más importantes que tenemos que recordar. Si nosotros lo pensamos desde lo que sabemos de cálculo integral, diríamos, ok, el trabajo es el área bajo la curva de la integral de fuerza por punto ds, donde ds es el diferencial de desplazamiento desde el punto A hasta el punto B. En ese caso, el área bajo la curva sería hasta acá. Pero luego, cuando calculo el trabajo de aquí para acá, que es negativo, este se borra. Y entonces me da como resultado que simplemente el área encerrada
es este pedacito que nosotros ya habíamos calculado. Es decir, no importa si lo vemos desde un punto de vista algebraico, como lo acabo de hacer, utilizando simplemente los conceptos físicos para comenzar, o si yo lo veo desde un punto de vista del cálculo integral, al final voy a llegar al mismo resultado. El área encerrada por la curva del ciclo es exactamente igual al trabajo realizado por el ciclo. Lo cual también va a tener mucho sentido si nos fijamos en las unidades. ¿Qué unidades tiene la presión? Fíjense que aquí me queda presión por volumen. ¿Qué unidades tiene la presión? Pascales, que newtons por metro cuadrado, perdón. Por metro cuadrado. ¿Qué unidades tiene el volumen? Va a tener unidades de metros cúbicos. Si yo multiplico newtons sobre metros cuadrados por metros cúbicos, esto lo puedo escribir como newtons por metro cuadrado, por los metros cúbicos son metros cuadrados por metro. Entonces, metro cuadrado con metro cuadrado se va, estos son newtons por metro, y esto es igual a joules, que es justamente la unidad de energía que es con la que describimos el trabajo. Bueno, espero que con esto haya quedado un poquito más claro cómo le hacemos para calcular el trabajo en un ciclo termodinámico. Recuerden, el área encerrada por la curva del ciclo es igual al trabajo realizado en ese ciclo. Cualquier duda la pueden dejar en los comentarios y nos vemos en el siguiente video.